Muy buenas noches a todos los que se encuentran en este lugar. Buenas noches a todos los que nos ven a través del internet. Les traigo un saludo de parte de nuestros pastores. Hoy hablé con ellos y les mandan muchos saludos. Los pastores dicen que los quieren mucho, los extrañan y están contentos de que ustedes se están conectando también con nosotros. Ellos nos están viendo a través del internet y, hermanos, los pastores están muy agradecidos porque ellos se han sentido muy fortalecidos por las oraciones que estamos haciendo por ellos. Así que, hermano, no dejes de orar. Sigue sosteniendo la vida de nuestros pastores porque esas oraciones están edificando el reino de Dios. Mi nombre es Tania Coral y en esta noche yo tengo el privilegio de compartir una palabra con ustedes, hermanos. Y para empezar, vámonos a Mateo 6, Mateo capítulo 6, versos 24 y 25, que dice, de la NTV: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Continuamos la lectura en los versos 31 y 32. Así que no se preocupen por eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Quién quiere que Dios le dé todo lo que necesita? Hermanos, yo vengo buscando esa palabra. De todas las necesidades que tenemos en nuestras vidas, hay una promesa: Dios te dará todas las cosas que tú necesitas. Pero antes, hermanos, tenemos que entender lo que vimos en los primeros versículos. En el versículo 24, todos tarde o temprano seremos leales a un amo. Todos tarde o temprano nos tenemos que ubicar y decidir a quién servimos. O servimos a Dios. Dios es nuestro amo, Dios es nuestro Señor y le servimos a Él, o servimos a las riquezas y somos esclavos de las riquezas. Y esto es un punto en el cual estos dos caminos no van juntos, son caminos totalmente diferentes, son caminos totalmente opuestos. Y en Mateo 6 habla de un grupo de personas que se preocupan por la vida diaria, por qué van a comer, qué van a beber, cómo se van a vestir, cuáles son las preocupaciones que tenemos en nuestro diario vivir. Ponte a pensar, ¿qué cosas te están preocupando? ¿Tengo para la gasolina? ¿Tengo para pagar la mensualidad? La casa, la despensa. Hermanos, todos tenemos estas preocupaciones. Es normal que esto venga a nuestra mente, pero Dios el día de hoy, en esta noche, nos está dando un consejo muy importante. No te afanes, no te preocupes. Él es tu Padre, Él está consciente que todas estas cosas tú las necesitas. Y como un buen padre, ¿cuál es la función de un padre? Él te va a dar lo que necesitas porque su función es de padre. Y todos los que tienen la bendición de ser padres, ellos van a ver cómo le hacen, pero a sus hijos no les va a faltar nada. Tú ves cómo le haces, pero comida para mi hijo hay y para que vaya a la escuela. Dios es un buen padre y todas tus necesidades Él las va a suplir. Pero, hermanos, Dios te da este consejo: no te afanes, no te preocupes. Allá afuera es normal que la gente viva afanada porque no tienen a un Padre como Dios. La gente en el reino de la oscuridad se está preocupando
por lo que va a comer. Hay gente que vive para comer y ya desayuné y solo estoy pensando en lo que voy a comer, en lo que voy a cenar, estoy pensando en tomar, con quién me voy a reunir, dónde me voy a reunir el fin de semana, a tomar, quiero ropa, ahora quiero otros zapatos, quiero viajes. Hermano, esto afana a toda la gente allá afuera, porque hay una necesidad de yo quiero, y una vez que satisfaces ese yo quiero, hay otro yo quiero, y te vuelves esclavo del dinero, te vuelves esclavo de las riquezas. Yo necesito, y muchas veces como hijos de Dios estamos iguales, queriendo, anhelando, deseando, pero ¿sabes qué trae todo eso? Trae afán, trae preocupación, y te empiezas a cargar y empiezas a preocuparte y empieza la angustia, empieza la incertidumbre, empieza un temor por el futuro, porque estás deseando y algo en ti, eso que tú estás obteniendo, no se sacia. Entonces Dios en su palabra nos dice lo que no hay que hacer. No te afanes, no te preocupes, pero también Dios en su palabra nos dice qué es lo que sí hay que hacer. Y lo que sí hay que hacer está en el verso 33, que dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará lo que necesitan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que sí hay que hacer es buscar el reino de Dios. Lo que no hay que hacer es afanarse. Y hermanos, cuando tú buscas el reino de Dios, hermanos, encuentras el reino de Dios. Y encontrar el reino de Dios es encontrar un tesoro de provisión, de sanidad, de protección, de prosperidad. Esa es la promesa para los que buscan el reino de Dios. Y hermanos, ese es el tema de esta noche. Somos edificadores del reino de Dios. Y en esta noche yo quiero hablarles de 3 aspectos importantes del reino de Dios. El primero, ya lo mencioné, es que nuestra prioridad sea buscar el reino de Dios. Y esto lo acabamos de ver en Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las cuales la gente se afana, esas cosas Dios te la va a dar. Vamos a ver en Mateo 3, del 1 al 2, que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto, un predicador llamado Juan el Bautista, un profeta, traía este mensaje a la humanidad: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan es encarcelado, sin embargo la palabra no deja de predicarse, y en Marcos 1, del 14 al 15, vemos el siguiente mensaje: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino ¿a dónde? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En estos 2 versículos vemos muchas palabras en común: arrepentimiento, pero también algo que me llama mucho la atención es: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando entendemos que algo se ha acercado, eso significa que el reino de los cielos estaba lejos. ¿En qué momento? ¿Cuándo fue que ese reino se alejó? Porque ahora está cerca. Vamos a Génesis y vamos a ver cuál es el contexto y cuál es la situación que originó que el reino de Dios se aleje. Vemos que en el principio Dios crea los cielos y la tierra y crea a Adán y Eva. Vámonos a Génesis 1:28 de la NTV, que dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Y qué dice allá? Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Esta palabra, hermanos, gobernar,
nos da una evidencia del reino de Dios. El reino de Dios es un reino de autoridad, es un tipo de gobierno, es un tipo de poder. Y Dios estableció en ese momento su reino en la tierra. Y a Adán y Eva, Él les dio el poder, Él les dio la autoridad y les delegó el poder de su gobierno para que gobiernen sobre la tierra. En ese momento el reino de los cielos estaba cerca del hombre. Pero ¿qué pasa más adelante? Vemos en el capítulo 3 que Adán y Eva pecan. Y hermanos, el pecado trae muchas consecuencias, trae muerte, trae vergüenza, trae miedo, pero entre las consecuencias que trae el pecado está que nos aleja del reino de Dios. El pecado nos saca del reino de Dios, y a partir de que el pecado entró en el mundo por Adán y Eva, así el reino de Dios se alejó por cuanto hubo pecado en la tierra. Y el reino que quedó en la tierra fue un reino de tinieblas, fue un reino de pecado, fue un reino de dolor. Y en toda esa época, desde Adán y Eva hasta Noé, hasta Moisés, ese es el reino que habitaba en la tierra, el reino de las tinieblas, el reino del pecado, el reino de la muerte. Sin embargo, fue profetizado por varios profetas que iban a ser un niño que iba a traer, que iba a acercarnos nuevamente al reino de Dios. Acompáñenme a ver Isaías 9, versos del 1 al 6 de la NTV, que dice: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando, ¿dónde? ¿Se acuerdan que ya habíamos mencionado Galilea? Cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha. Esto es prosperidad. Y como los guerreros cuando se dividen el botín, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno, el reino de Dios, el poder, la autoridad descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Hermanos, estamos contentos y damos gloria a Dios porque el reino de los cielos regresa a la tierra. El reino de los cielos está aquí. Gracias a Jesús. Esta profecía habla del nacimiento de Jesús. Y leímos que Jesús y Juan dicen: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces está cerca ese reino. Jesús nos acerca al reino de Dios. Jesús es un digno representante del reino. Y Él comienza a hablarnos acerca del reino, hermanos. Cuando leemos la Biblia, leemos en Mateo 6 el sermón del monte y Jesús empieza a hablar del amor, de las ofrendas, del ayuno, empieza a hablar de la ira, empieza a hablar del reino, pero precisamente cuando toca el tema de la oración, vuelve a mencionar la palabra del reino. Vamos a Mateo 6. Del 9 al 11.
Y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que Jesús nos está enseñando, hermanos, que tenemos que orar por el reino, tenemos que orar. Incluye en tu oración: Padre, venga tu reino, Padre, venga tu reino. Establece tu reino en la tierra. Y una manera de establecer el reino de Dios es haciendo su voluntad. El reino viene cuando se hace la voluntad de Dios. Cristo vino a cumplir cabalmente la voluntad de Dios, y al cumplir totalmente hasta la muerte la voluntad de Dios, Él trajo un acceso precioso al reino aquí en la tierra. Así que, hermanos, tú y yo tenemos acceso a ese reino de Dios, al reino de Dios. Pero este es el segundo punto: el reino viene cuando se hace la voluntad de Dios. Y, hermanos, hacer la voluntad de Dios implica que tú tienes que renunciar a tu voluntad. Implica que tú tienes que hacer a un lado tu voluntad, tus anhelos, tus deseos, lo que tú quieres, por hacer la voluntad, los anhelos, los deseos y lo que Dios quiere. Dios no nos obliga. Si yo quiero hacer mi voluntad y lo que yo quiero, lo podemos hacer, pero no vamos a vivir el reino de Dios. Pero si nosotros estamos esforzándonos por conocer la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por caminar en la voluntad de Dios, entonces, hermano, el reino de Dios va a venir a tu vida. El reino de Dios va a venir a tu casa. El reino de Dios va a venir a tu familia. El reino de Dios va a venir a la tierra, por cuanto sus hijos caminamos y oramos clamando por su voluntad y pidiendo que el reino se acerque a la tierra. Y ese es el segundo aspecto del reino. El tercer aspecto del reino es la prosperidad. La prosperidad es una manifestación del reino. Y vamos a leerlo esto en Salmo 127, versos 1 y 2, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. ¿Quiénes? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermanos, aquí debemos de entender varios principios que vemos en este salmo. Aquí habla de doble edificación, la edificación que hace Dios, porque Dios, como nuestro Padre, está pendiente de edificar, de bendecir, pero también nosotros, como sus hijos, tenemos que edificar. Y nosotros estamos edificando nuestras vidas. Nosotros estamos estudiando, estamos trabajando, tenemos proyectos, nos estamos moviendo, nos estamos esforzando. Ojo, el que no lo está haciendo, el que no trabaja, el que no estudia, el que no hace nada, hermanos, prepárense, porque menos vamos a prosperar de esa manera. Pero aquellos que se están esforzando, que se están levantando de madrugada, que están haciendo sacrificios con la idea de prosperar, te puedes frustrar, te puedes angustiar, te puedes afanar si Jehová no está edificando junto contigo. Lo que tenemos que hacer para edificar nosotros y que Dios también edifique, hermanos, es poner a Dios en primer lugar. Es poner a Dios: Señor, ¿quieres que yo estudie? ¿Qué voy a estudiar? Guíame, Padre. Señor, quiero un mejor trabajo. Abre puertas, ayúdame. Cuando tú incluyes a Dios en tus planes, todo lo que hagas va a ser bendecido, porque la prosperidad no viene de tu esfuerzo, la prosperidad no viene de tus habilidades, la prosperidad viene de que estás alineado, de que estás en el reino, de que estás haciendo la voluntad de Dios, y Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te levanta, Dios abre las puertas. Pero tenemos, hermanos, que incluir a Dios en nuestras vidas, en nuestros planes. Y esto
es como una obra en construcción. En una construcción tenemos a un arquitecto que tiene los diseños, que tiene los planos, los detalles de la construcción, pero también son necesarios los que construyen. Y el que construye, si no toma en cuenta las instrucciones y las indicaciones del arquitecto, puede construir y puede levantar su obra, pero su obra va a estar muy separada del diseño original del arquitecto. Y todo ese esfuerzo que estos constructores hicieron fue un esfuerzo en vano, y esa obra tendrá que ser destruida o no servirá. Entonces, hermanos, conviene poner en primer lugar a Dios y construir junto con Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y al final dice: pues a su amado dará Dios el sueño. Y dará Dios el sueño es que cuando tú reposes, Dios va a traer paz. Dios va a traerte la oportunidad de disfrutar el fruto de tu esfuerzo. Esa es la verdadera prosperidad. En el mundo hay una prosperidad aparente. En el mundo, si hay una prosperidad por esforzarse, ¿cuánta gente no incluye a Dios en sus planes y está afanada persiguiendo las riquezas, persiguiendo el dinero, la fama, el poder? Y hermanos, muchos lo consiguen, y en lo público se ve la prosperidad increíble, pero en lo privado, hermanos, no hay paz. En lo privado hay angustia, en lo privado hay depresión, en lo privado no puedes dormir. Dice la Biblia que las muchas riquezas le generan intranquilidad al que las posee, porque tiene temor a que le roben, a que lo secuestren, a que sucedan tantas cosas, puesto que lo que en tus fuerzas tú consigues, en tus fuerzas lo tienes que sostener. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos otro tipo de prosperidad, la prosperidad en el reino, la prosperidad del Hijo de Dios. También el Hijo de Dios se esfuerza, también el Hijo de Dios se levanta temprano, pero no lo hace con su sabiduría, buscando sus sueños, sus anhelos o sus deseos. Él lo hace siguiendo las instrucciones del arquitecto, él lo hace siguiendo las instrucciones de su Señor, él lo hace siguiendo las instrucciones del Rey, que le dice al Padre: Padre, voy a edificar esto, pero tú eres el primer lugar en mi vida, así que si me bendices, yo sé que voy a prosperar. Y trabajes, ganes mucho, ganes poco, hermanos, la bendición va a estar en que Dios te va a dar el deleite en el fruto de tu trabajo. Dios te va a dar paz, Dios te va a dar gozo, Dios te va a dar alegría. Quizá en lo público no se note tanto la opulencia, pero en lo privado tú vas a estar feliz, tú vas a estar contento, tú vas a estar gozoso. Y esa sí es prosperidad. Esa es la prosperidad del reino. La prosperidad del reino empieza en lo espiritual, empieza en lo interno. Es algo que no se ve. Una persona, hermanos, que tiene acceso a la presencia de Dios, es una persona que tiene vida, es una persona cuyo espíritu está vivificado, porque Dios es vida y yo tengo comunión con Dios. Cuando espiritualmente, hermanos, estamos fortalecidos, estamos llenos de vida, hermanos, tú estás viviendo como Jesús vivió en la tierra. Tú estás viviendo en el reino para ver a quién bendices, para ver a quién ayudas, para ver a quién traes y rescatas del reino de las tinieblas y los traes al reino de Dios. Una persona llena espiritualmente, hermanos, no necesita tanta opulencia, no necesita viajes, carros, lujos, estrenar. Eso es para los que están vacíos espiritualmente. Pero si tú espiritualmente estás lleno, allá empieza la prosperidad. Luego tu alma, tienes paz en la mente, paz en el corazón, paz en las emociones. Si algo ahorita está atacando Satanás en la gente, hermanos, es llenarlos de angustia, de ansiedad, de depresión. Lo último que la gente está sintiendo y viviendo es la paz, porque eso habla del reino
bajo el cual está esta gente. Pero tú y yo no estamos en ese reino. Tú y yo no pertenecemos a ese reino. Tú y yo estamos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay justicia. En el reino de Dios hay paz. En el reino de Dios hay amor, hay gozo, hay benignidad, hay mansedumbre, hay contentamiento. Porque esa sí es la verdadera prosperidad. Es una prosperidad espiritual, es una prosperidad del alma, pero también es una prosperidad física, hermanos. Y tu salud, todo lo que tú necesitas, ya lo vimos, todas las cosas que necesitamos, Dios nos las va a dar, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Damos gracias a Dios por esta bonita palabra, hermanos. Y ahora yo te digo, tú eres parte del reino. Tú eres parte del reino de Dios, y como parte del reino de Dios tienes derecho a todas estas cosas. Todo esto que hemos declarado, hermanos, es para ti. Vamos a ver Efesios 2, 19 al 22. ¿Qué es lo que es el reino? ¿Qué es lo que ahora me toca a mí hacer en el reino? Efesios 2, del 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es pertenecer al reino, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ojo, todo el edificio bien coordinado va creciendo. Y hermanos, aquí esto está hablando de unidad, está hablando de coordinarnos. Mi vida no puede ser ajena a tu vida. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo y estamos aquí con un propósito. Tenemos que estar bien coordinados para que ese reino se manifieste. Así que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando, hermanos, estamos en unidad, cuando estamos coordinados, hermanos, es cuando se desata y se manifiesta el reino de Dios en un lugar. Por eso una iglesia, hermanos, por eso ocurren milagros, por eso ocurren cosas preciosas, porque es Dios tomando control de su iglesia, manifestándose, porque es lo que hace Dios. Allá es lo que ocurre de manera natural. En el cielo lo traemos a la tierra, porque aquí Dios se manifiesta por cuanto su reino se establece cuando estamos creciendo bien coordinados. Ahora tú me podrás decir, pero qué difícil es eso de la coordinación. ¿Quién nos va a coordinar? Porque ¿cómo le hacemos? Hermanos, cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que logra esa unidad en su pueblo, el que logra esa unidad en la iglesia. Y hoy te quiero mostrar algunas actitudes que como hijos de Dios tenemos que implementar para ir creciendo y edificándonos. Vamos a Efesios 4, versículos del 1 al 3. Y estas son las actitudes que edifican. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la. Hermanos, yo creo que aquí tenemos las estrategias de las actitudes que como hijos de Dios tenemos que adoptar, agarrar para edificar el reino, en el reino de Dios. La humildad, la mansedumbre, el amor, la paz, la unidad del Espíritu. Y hermanos, algo muy importante, la paciencia para soportar. Yo sé que cuando convivimos, cuando estamos entre personas, estamos en un ministerio, en la casa de bendición, en nuestras propias familias, tanta fricción, hermanos.
yo opino esto, yo no estoy de acuerdo contigo. Y este tipo de argumentos nos separan, destruyen relaciones. Eso ocurre en el mundo, pero nosotros no podemos estar con esas actitudes en la iglesia. En la iglesia tenemos que obrar con humildad, tenemos que obrar con amor. No venimos a imponer lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo. Hermanos, aquí es lo que Dios quiere, lo que Dios hace, es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender a habitar, a edificar el reino de Dios. Tú eres un edificador del reino. Cuando actúas con humildad, cuando actúas con amor, cuando buscas la paz, que en vez de reclamar, en vez de propiciar y aumentar un pleito, tú dices, está bien, estoy de acuerdo. Hermanos, estamos edificando el reino. Muchas veces tenemos conflictos entre personas, pero aquí está la solución: soporta con paciencia. Es que no le tengo paciencia a esta persona. Hermanos, quizá la persona, vamos a usar una expresión que no me gusta, pero quizá la persona no se merece tu paciencia ni soportarla, pero por amor al reino tú tienes que soportarla y tú tienes que perdonarla, porque el reino es más importante, porque somos edificadores del reino. Cuando tú no perdonas a tu hermano, cuando tú no soportas a tu hermano, cuando criticas a tu hermano, te conviertes en un destructor del reino. Y yo creo que a nadie le gusta que alguien venga a destruirle sus cosas. Cuando somos destructores del reino, nos estamos metiendo con Dios. Y lo último que vamos a ver es una bendición en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús es el mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y este es el momento en el cual tenemos que reflexionar cómo están nuestras actitudes para con el pueblo de Dios. ¿Estoy edificando o estoy destruyendo? Y no solo lo digo para con el pueblo de Dios, porque nosotros tenemos que edificar aquí en la iglesia, tenemos que edificar el cuerpo de Cristo, pero allá afuera, en tu trabajo, no puedes ser un edificador del reino y un destructor en el mundo. Aún allá, con tus vecinos, en tu trabajo, con tu familia, tenemos que ser representantes dignos del reino, personas que edifican y no que destruyen con sus palabras, con sus acciones y con sus pensamientos. Entonces el mensaje de Dios sigue siendo el mismo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ya vimos que el pecado fue algo que alejó al hombre del reino de Dios, pero no, eso declaramos que eso no va a pasar en Mijés, sino que nos arrepentimos de nuestros pecados, porque estamos comprometidos con el reino, porque somos edificadores del reino para la extensión del reino de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es establecer su reino en el universo. Comienza implementando el reino de Dios en tu vida. Atrae el reino de Dios a tu corazón, a tu mente, a tus pensamientos, a tu comportamiento. Y si el reino de Dios está en ti, lo vas a poder compartir, vas a poder ser un edificador del reino. Y en esta noche yo quiero hacer un llamado. Hermanos, les dije, el pecado nos aleja del reino de Dios. Y esta es la hora en que nos ponemos a cuentas con ese pecado que ha estado destruyendo su reino. Este es el momento en el cual nos arrepentimos. Y si tú nos visitas por primera, por segunda vez y reconoces que necesitas a Dios, que a lo mejor te has ido por el camino de las riquezas, te has ido a buscar el dinero, y lo último que has encontrado es paz, y lo que has encontrado es esclavitud, nosotros te invitamos a que vengas a este lugar a servir a Dios, a conocer a Dios, a entrar al reino de Dios. Juan 10:9, acá tenemos una palabra preciosa que la Biblia nos da. Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará
pastos. Esa necesidad, esa hambre que tú tienes y que no se ha saciado, Jesús es la puerta, y el que entrare a través de Él hallará esos pastos de paz, de descanso, de tranquilidad. Este es el momento, hermanos. Vamos a hacer una oración pidiendo perdón, porque a lo mejor hemos sido destructores del reino, y el Señor nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a equipar, nos va a preparar. Le vamos a pedir que sea hecha su voluntad, y en esta hora la puerta está aquí para entrar nuevamente al reino. Ponte de pie, hermanos, si esta es tu deseo, si este es tu anhelo, buscar el reino, comprometerte a hacer tu voluntad, hacer la voluntad de Dios, ser edificador del reino. Y si tú vienes por primera vez, esta invitación también es para ti, para que te acerques a Jesús. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo me arrepiento. Ese fue el mensaje de Juan: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de cada palabra, de cada acción, de cada pensamiento que atentó contra mi hermano, contra mi familia o contra alguna persona. Señor, yo ya no seré destructor del reino. Yo soy un edificador del reino de Dios. Úsame para extender tu reino, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Jesús, tú eres la puerta, y en esta hora yo entro a ti, me entrego a ti, haré tu voluntad, buscaré tu reino primeramente, y confío que todas las cosas que yo necesito, tú me las darás, por cuanto soy edificador de tu reino. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si hay una persona que hizo esta oración por primera vez, me gustaría saber, si tú hiciste esta oración por primera vez, indícame con tu mano que esta es la primera vez que haces una oración invitando a Jesús a entrar a tu corazón. Allá en internet también, si hicieron alguna oración, vamos a orar por las personas que hicieron esta oración de arrepentimiento de sus pecados y entregaron a Jesús su vida. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por cada una de las personas que hicieron una oración para ti, Señor, que se arrepintieron de sus pecados, Señor, y que te invitaron a sus vidas, que se dieron el control de sus vidas a tu señorío. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.